Cuando entré a la facultad, yo entré de hecho por fotografía, la materia de fotografía me interesaba mucho. No sabía nada absolutamente de artes, no había estado en ningún taller nunca, ni clases ni nada. Entonces para mí era algo nuevo y se me hacía muy atractivo como ver lo que ofrecía, y pues como tampoco tenía interés en alguna otra carrera, entré a ver qué pasaba. Y bueno, pasaron cosas padres. Lo que hice, como casi todos, fue que empecé a hablar sobre autorreferencialidad. Un poco las imágenes tienen que ver directamente con los espacios en la casa, con la cuestión ya de tal vez sin pensar un poco más a conciencia, pero estaba hablando ya de esta cuestión de la no pertenencia en el espacio, de un poco de encontrarse en un espacio y apropiárselo y sentirse parte de ese espacio, parte de una familia, parte de un lugar. Entonces lo que hice fue que recreaba pequeños sucesos en los que aparecía yo siempre, con ciertas acciones, ciertas no sé, objetos también de repente llegan a aparecer. Y bueno, a partir de ahí, teniendo una vez, digamos, un pequeño portafolio en cuestión de autorreferencialidad, me planeé un proyecto que tenía que ver directamente con la figura materna, y eso lo metí para el PECLA en el 2007 y lo obtuve. Un poco con objetos, hacer un recorrido con estos objetos o paisajes que me acercaran, digamos, a la relación con la madre, ¿no? Y bueno, pues surgió algo bastante interesante en eso, y a partir de ahí empecé a aclarar un poquito más en lo relacionado con, perdón, con lo relacionado con el espacio insular, con la cuestión de islas, como esta metáfora un poco de soledad, un poco de hablar acerca del aislamiento con una manera mucho más enfocada hacia un territorio, ¿no? O sea, ya no estábamos hablando de este espacio dentro de casa, o de este espacio únicamente imaginario, sino que estaba ya llevado a pequeñas maquetas, ¿no? En donde cada una estaba conjugada con ficción. En este caso, por ejemplo, les voy a leer un poco. Dice: acantilado de la isla de Nubela, en sus superficies han sido encontrados importantes fósiles intactos que datan de la era paleozoica. Lo que me interesaba aquí era un poco pensando en estos descubrimientos que se han hecho gracias a Google Maps o a Google Earth, sobre bases militares que estaban escondidas, sobre islas que no se conocían, sobre zonas arqueológicas, sobre yacimientos, etc. Entonces, me interesaba mucho que ocurrían de repente muchas especulaciones cuando se daba a conocer este descubrimiento, ¿no? O cuando emergía una isla, como en el caso, por ejemplo, de la que emergió recién en Japón, ¿no? que ya estaba China pretendiendo crear conflicto. ¿Qué es lo que pasa a partir de una imagen que no es vista con anterioridad o que no es conocida? Esta, por ejemplo, es el monte Yaku, descubierto hace 5 años, cobró interés de la NASA al encontrarse en su superficie gran cantidad de metal de origen extraterrestre. Bueno, también tiene mucho que ver, ¿no? La cuestión del espacio exterior que tanto como que como al ser humano le mueve tanto y de repente se presta para muchas teorías de conspiración, etc. Esta es la isla Paleán, ubicada cerca de Filipinas, es investigada con mayor atención, pues se cree que es habitada por alguna tribu desconocida. Todas estas imágenes fueron realizadas con pequeños troncos en el bosque, y me interesaba un poco darle esta vista como de cuando uno va llegando a lo lejos como explorador. Y eso también me interesaba, cómo la pantalla, digamos, de una computadora funciona como un catalejo contemporáneo, ¿no? O sea, ahora ya no tienes que lanzarte a la aventura, o sea, simplemente te metes a Google Earth o a Maps y encuentras sitios. Y bueno, hablar un poco sobre también otro tipo de islas ya míticas, como la isla flotante, que es la de los viajes de Gulliver. Y bueno, esta idea como de tribus que van apareciendo cuando uno llega. Pero a pesar de estar manejando con maquetas, me interesaba, no sé, empecé a leer un poco más sobre distintos tipos de islas, los conflictos territoriales que había, y me interesaba mucho trabajar ya con un espacio definido.
esto me llevó ya a la parte directamente de una isla real, la isla Martín García en Buenos Aires, Argentina. Está a 3 horas de Buenos Aires, Argentina. Esta isla me interesaba mucho porque era una isla que cumplía con los requisitos, digamos, que yo estaba investigando acerca. Yo ya había definido 3 tipos de islas dentro de mi grupo de estudio, que eran las islas utópicas, que era toda la Atlántida y la misma isla que se llama Utopía, la obra de Thomas More, y bueno, un montón de este tipo. Entonces también estaban las islas fantásticas, bueno, desde la de Lost hasta, no sé, la isla de Circe, o de Calipso, de la Odisea, y bueno, infinidad. Y las islas marginadas, que eran las que a mí me interesaban más. ¿Por qué? Pues porque no había, digamos, un punto central de interés de ese tipo de espacios, ya que pues no hay turismo, no hay nada mágico, mítico que pase ahí. Por lo general son islas que funcionan como cárceles, como leprosarios, como sitios en donde se hace una cuarentena cuando hay alguna enfermedad, bueno, etcétera. Entonces este tipo de isla era todo eso. Y bueno, además la población era de 120 habitantes, entonces era nada. El proyecto consiste en un video que, bueno, ahora no lo traigo porque como estábamos enfocados a foto, en un video que narra la vida, digamos, muy a grandes rasgos. Dura como 4 minutos. Dura como, es que ya lo hizo. Que dura como 4 minutos, acerca de un exhabitante, digamos, que se fue a la ciudad y la confrontación que tiene de vivir en una isla rodeada de agua todo el tiempo, donde no pasa absolutamente nada y donde todos se conocen y se sabe todo de todos, a llegar a la ciudad, ¿no? ¿Cómo representa, bueno, qué representa para él este acto de emigrar? Y también lo que significaba ser doblemente aislado, o sea, vivir en un espacio insular y al mismo tiempo pues no sentir una pertenencia con el espacio ni con la gente que habita ahí. Y las imágenes, que eran fotografía de archivo, en lo que se va narrando por medio de varios sucesos, pequeñas imágenes, pequeños sucesos de la isla. Les voy a leer un poco, dos, más un poco rápido. Bueno, esta dice: foto del grupo de maestros y un par de alumnos antes de subir al vuelo inaugural de la avioneta que unía la isla con Buenos Aires en menor tiempo del que lo hace la lancha. 5 minutos después, la avioneta se desploma y los cuerpos de los maestros y los alumnos se pierden en las profundidades del Río de la Plata. Los habitantes de la isla lloran y se lamentan, resignados al aislamiento que impone el enorme río. No pueden cruzar a las ceremonias del adiós. Los viernes no hay lancha. Bueno, esta es otra. Igual tiene un texto que narra un suceso, y bueno, voy a leerles esta. El walkie-talkie llega a la isla. Mi padre no entiende por qué en Navidad le regalan un juguete que es para 2 personas y es hijo único, y los otros 5 niños que habitan en la isla se encuentran de vacaciones fuera. Juega solo, pregunta y se contesta a sí mismo hasta que descubre una tarde la interferencia. Son voces enérgicas que gritan y ordenan. Tiempo después descubre que la dictadura usa la radio para mensajes secretos con claves que él no sabe reconocer, pero que igual lo aterran. Y bueno, un poco esto ahí poniendo la fotografía, incluir el texto, porque que era una cosa que yo desde licenciatura quería trabajar con texto, pero no había podido. Bueno, esta es otra imagen también del proyecto. Y dentro de ese espacio, investigando un poco más, la verdad es que me clavé mucho investigando sobre distintas islas, distintas cosas, y llegué a la tribu de los Selknam, que habitaban al sur de Chile y de Argentina. Me interesó muchísimo porque la tribu era una tribu nómada, no tenían un territorio fijo, y eso a mí me daba la idea de que también era una metáfora de una isla errante, o sea, una isla ambulante que estaba aislada, digamos, de una civilización. Pues no tenía tampoco un espacio, digamos, que haya ruinas arqueológicas o algo donde habitaron. Lo que pasó fue que la tribu fue exterminada debido a la llegada de ganaderos europeos y de la fiebre de oro que hubo en el sur del continente. Bueno, aquí esta lámina la había realizado un poco para situar todo lo que había ocurrido, porque era demasiada información. Entonces, una manera de ir siendo muy puntual con cada cosa. Bueno, el tipo que está aquí, el de bigote y barba, él fue uno de los cazadores de ellos. Me interesaba también el aspecto visual, es muy fuerte el aspecto visual, toda la pintura corporal que manejaban los ritos, y distintos usos que habían ocurrido, ¿no? Prácticamente, por
Por ejemplo, la de la esquina es cuando se los llevaron a los sobrevivientes, algunos a trabajar en circos en Europa bajo con el permiso del gobierno chileno. Y la otra es una cabecita de las reducidas que el Museo de Antropología de Londres le compraba a los cazadores, ¿no? Esa es otra cosa también que me interesaba, cómo un museo de antropología se estaba, digamos, formando a partir de este tipo de actos violentos, ¿no? O sea, con compras de gente de la tribu asesinada. Bueno, aquí un poco el texto de lo que iba. Y bueno, empecé a hacer también estudios sobre la pintura corporal. Este proyecto fue presentado con esto obtuve la beca Adidas Border el año pasado, pero algo pasó que en el camino di un giro. Bueno, estaba trabajando también aquí ¿cómo se llama? Con el souvenir. Me interesaba un poco, no me interesaba, digamos, crear esta especie de falsa artesanía y decir, miren, nos encontramos esta cosa arqueológica y es real, ¿no? Me interesaba crearlo como souvenir como tal por lo que representa el souvenir. Es algo que te llevas, es un objeto que te llevas para que te recuerde otra cosa, ¿no? Entonces, un poco generar un souvenir a partir de este suceso y ser recordado. Como les comentaba, no pasó el proyecto, o sea, no lo realicé, digamos, está en proceso todavía porque se derivó hacia una cuestión más personal. Hay una frase de un libro de Juan Villoro que dice: los lugares apartados existen para que ocurran cosas que en otro lugar carecerían de sentido. Y me interesa mucho eso, la creación de un espacio ficticio para hablar de una realidad, ¿no? O sea, porque de repente hablamos de una enfermedad o de un tema que es un tema ya muy común, que la gente está tan saturada que ya no le da importancia. Entonces, como, bueno, sí, es gente que igual se está muriendo, es gente que tiene tal cosa, y se vuelve un lugar común que a mí me interesaba retomarlo de otra manera. Entonces, a partir de mitos, a partir de una historia ficticia, es hablar de una historia real. Son fragmentos, estos son estilos de videos. Y con esto termino. Entonces, pues ya si gustan verlo después ya en la totalidad, ya con el montaje en el espacio y todo, a partir del 29 ya están en España. Y bueno, ya no me extiendo más. Muchas gracias. Bueno, yo soy Dulce Villasana, estudié aquí la licenciatura en Artes Visuales y en 2011 entré a la maestría, egresamos en 2013, y de lo que les voy a hablar es un poco de varios proyectos en los que trabajé durante esos 2 años. Gracias a la maestría tuve como una apertura a otras formas de creación. Yo antes trabajaba solo con video instalación, video performance, y a partir de la maestría fue que empecé como a experimentar en otras disciplinas. Sí hay foto, pero hay también proyectos de video y de instalación que les voy a mostrar. Al primer año de la maestría, hice una residencia en la selva de la Amazonía peruana, donde 7 artistas durante 20 días trabajábamos en una comunidad muy aislada y desarrollamos una pieza a partir de lo que teníamos en ese espacio. Yo llegué con un proyecto, salí con 3 piezas más o menos, que todo se modificó una vez que conocí el lugar y demás. Entonces, esta primer pieza se llama Susurro Shipibo. Los Shipibos son una comunidad indígena que viven a orillas del río Ucayali, y tuvimos una visita a esta comunidad, y yo trabajé con las mujeres un poco como sobre la idea de la canción, sobre la idea del entorno, sobre la idea de su paisaje inmediato. Tengo 3 pistas, 2 de audio de canciones. Una es directamente ofrecida al paisaje, otra es una canción que empezó a cantar la líder de esa comunidad, y otra es el canto que hacen las mujeres y niñas
cuando llega un extranjero o cuando llega un visitante a su comunidad. Son cantos muy bonitos que yo de alguna manera ligué visualmente con mi caminar, con mi recorrido en la selva. Entonces el video se divide en 3 pantallas. En una, en la central, son mis pasos en esta comunidad. Luego es una parte, son 2 imágenes que hacen referencia a las actividades de las mujeres de esta comunidad, que es la creación de artesanía textil y la cosecha de frutas, de verduras, que es con lo que se mantienen. Están completamente alejados, no hay absolutamente nada, ninguna comunidad alrededor. Para llegar ahí son varias horas, atravesando el río y demás. Entonces me gustó la idea de unir la parte de como así de su aislamiento y del mío, porque yo me encontraba en un país, o sea, yo era una completa extraña para ellas, y como hacer una pequeña comunión a través de la pieza, ¿no? Del canto, de mi video. Entonces era un poco como trabajar en eso. Al final, si quieren, les paso mi página, ahí están los videos completos por si quieren verlos. Después se presentó en Lima, en la ciudad de Pucallpa también. Y bueno, trabajando como en esta idea del entorno y de a dónde llego y qué hago donde llego, como tratar de vincular el espacio y lo que hay alrededor para crear algo. Después me fui de movilidad a Valencia y bueno, España está atravesando como por una situación económica bastante complicada, lo cual ha dejado, entre otras cosas, muchos espacios que no se ocupan, muchos solares, ¿no? Entonces me interesaba trabajar sobre la idea de cómo la naturaleza de alguna manera se apropia de esos espacios, los expande, borra sus límites, cuáles son los elementos que ayudan a que eso pase, a esos procesos que igual son largos. Entonces, como sobre esa idea, trabajé en una pieza que se llama Apologías del Abandono, que se montó en la Universidad de Valencia, y era una instalación, ¿no? Era esta pequeña instalación sobre metáforas de cómo surgen esos lugares o cómo los puedes ver o hacerlos visibles de alguna manera, ¿no? Aquí de alguna manera la jaula era como representación de ese límite físico de esos lugares y cómo son transgredidos, ¿no? Es algo que no puede regular, se autorregula en ese caso la naturaleza y todos los sistemas vivos que existen en esos lugares. Y bueno, era hablar un poco de mi experiencia en esa ciudad. Después estuve trabajando, desde que empecé la maestría estuve trabajando sobre una serie de cromas que ahorita les voy a enseñar. Son unas imágenes que se obtienen a través de plantas, de tierra, con un proceso químico y demás. Son unas imágenes circulares, en mi caso medían 15 por 15. Y después retomé ese primer acercamiento a una pieza que yo todavía cuando empecé no sabía muy bien en qué iba a terminar, pero después estuve recolectando fotografías de paisaje de muchos lugares en los que estuve, y lo que hacía era tomar pequeñas muestras de esos lugares y entonces hacer los cromas e intervenir las fotografías de los paisajes con esas imágenes. Por eso aparece como un centro, y de ahí parte. Eso que parte es el croma que está sobre la imagen fotográfica. Entonces, es esta serie. Entonces yo iba recolectando paisajes de como muchos tipos,
Y también era como importante obtener esa materia, ¿no? Como que tuviera una liga entre la imagen, lo que se ve y lo que había en ese lugar. Y estos son los cromas. Entonces, están impresos sobre papel filtro, que se ocupa para un montón de cosas en laboratorios y tal. Esta técnica es cromatografía simple en papel. Es también un proceso un poco fotográfico el que se aplica a estas soluciones. Hay un revelado. La impresión es sola con el sol, se hace con la materia orgánica lleva un proceso, el papel también lleva un proceso, se le pone sales de plata y después se deja al sol y se imprimen, ¿no? Entonces son estos. Y aquí expuse una vez esta pieza, la expuse dos veces, una en el Centro para la Sustentabilidad, donde antes era Chapultepec. Ahí expuse 4 fotografías, después se llevó la exposición al MUSIC, pero ahí ya era como una especie de instalación, no solo era la fotografía, sino también expuse los cromas, como para vincular un poco más de dónde venían esas imágenes, esos círculos, y puse algunas muestras de materiales orgánicos que estuve ocupando en toda la serie. Y bueno, yo creo que paro aquí porque este es otro proyecto, pero ya igual no tenemos mucho tiempo. Es todo, gracias. Importante o esencial es la pregunta que hace constantemente entre lo que es su tema, su forma, su materia y el registro de su experiencia. Esto también es un tema importante en lo que es la creación artística y fotográfica. En el momento en el cual uno está fotografiando o creando una imagen, está en una experiencia de su propia existencia, es fijando ese momento. Y la experiencia de Dulce con los, ¿cómo le llamas? Cromatograma es una manera propia, elegante, original, inteligente, sutil, ligera, de fijar esos momentos, esa experiencia del registro y de la experiencia. Pero bueno, evidentemente yo creo que podemos platicar más adelante. Bueno, estudié aquí en la universidad, no tiene mucho que salir, pero he tenido, aparte de los talleres que ha ofrecido la universidad, he tomado algunos talleres fuera. Repito, tiene muy poco que salir de la universidad. Y bueno, presentando los proyectos que son, empiezo con este porque este me ha podido mover a algunas convocatorias en Chiapas. Ahorita más adelante hablaré de eso. Y bueno, este lo he hecho con la intención de búsqueda interna mía, propia, que bueno, inició como desde otro punto de vista, pero ya entre la edición, al ver repetidamente las fotografías y establecer lo que es el proyecto, pues se refiere a, me interesan como la identidad y los pasos que adoptamos, ¿no? Entonces, este lo presento del primer momento porque este me ha podido llevar a esto, a desarrollarme de mejor manera. Y bueno, me vuelo porque a mí me interesa mucho lo que es como la fotografía documental. Y yo me encuentro, en los trabajos que hago, yo me encuentro más conmigo mismo cuando voy de incógnito a cualquier lugar y llego y digo, oye,
permiten hacer alguna fotografía, ¿no? No soy tanto de explorar, quizás el primero sí lo fue, pero ya solidificando lo que es mi trabajo, no es tanto conmigo, sino me gusta ir a abordar a las personas en sus espacios, en sus identidades, en su desarrollo y poder abordarlo, ¿no? Y bueno, en base a eso también existe un montón de cosas alrededor de estos temas. Por ejemplo, este es un proyecto que he estado haciendo como en un año, igual cuando puedo me escapo al lugar que es en México, se llama Isabel. El proyecto lo he nombrado Isabel. Y bueno, básicamente el espacio se dedica a todas las cuestiones gráficas que existen, desde serigrafía, procesos con metales, vidrio, etc. Sin embargo, yo lo tomo de una perspectiva de estos procesos nuevos de vinculación de medios, ¿no? Existe actualmente las salidas, como han visto en los dos compañeros que han pasado, se integran bastante con diferentes perspectivas, desde instalación hasta video. Entonces, me interesa demasiado esto y lo veo de alguna manera que se va olvidando estos procesos. Practicaba con algunos compañeros gráficos que hacen más gráfica y ellos me comentan que en las grandes ciudades se ha perdido un poco lo que es estos procesos gráficos. Sin embargo, no se han perdido se han transformado más bien, se han transformado de tal forma de que la presentación es otra, ¿no? O sea, no es simplemente la imagen. Puede ser, puedes darle una salida web, puedes darle una salida en instalación, puedes integrar video y fotografía, y se puede acentuar mucho más el trabajo que uno está haciendo. Y bueno, esto es como personas del espacio. También mi onda es como más social, me interesa más ir a buscar espacios. Esta es una parte de ello. El convivio que se genera con todas las personas, el conocimiento, las historias, es amplio y vasto. Y bueno, es un proyecto que todavía se encuentra en proceso bastante. Y de ahí me paso a esto, que bueno, esto fue un trabajo básicamente el año pasado se convocó a una cosa que le llamaron internado creativo en Chiapas, donde el tutor fue Fernando Montiel. Y eso se refería, era ir 2 semanas a San Cristóbal y lo que querían hacer ahí es reavivar el imaginario chiapaneco de alguna forma, porque básicamente todo lo que sabemos del sur de México es indigenismo, zapatismo y no sé, cuestiones más sociales que siempre hemos visto. Entonces lo que es la intención de ese programa que se está llevando a cabo en el sur es reavivarlo mediante darle un giro, ya sea a través de imagen o video, porque se podía aplicar. Y bueno, de ahí saqué 2 proyectos, que es uno, que es el que terminó en exposición colectiva y ya en el gimnasio. La exposición se llamó El Jaguar Visto Desde Afuera. Y igual lo integramos 15 personas que fueron de diferentes partes de aquí de México. Y bueno, este es uno, yo me aventé ese y ese. Básicamente era hacer, pues sí, lo que quisieras, ¿no? Y consolidarlo bajo un concepto y la retroalimentación que hay en la
casa así iba a ser, porque vivías con los 15 chavos y chavas que iban a estar ahí, que de repente se tornó medio pesado porque, pues ahorita le estoy platicando, pero después te aventaban rocados a la espalda y todo eso, ¿no? Pero siempre para mejorar, la verdad, la retroalimentación y menciono eso porque la retroalimentación que se generó en esa onda fue bastante buena, y actualmente me ha llegado a poder establecer otra convocatoria que está en proceso aún y que ojalá próximamente pueda decir que ya quede. Bueno, es un poco de lo que hago, y bueno, ya por lo menos. Cada uno de los participantes y con Diego estamos frente a las preguntas que muchos nos hacemos. ¿Qué es la imagen? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Dónde queda hoy en día? Buenos días. Después de haber visto el trabajo de los compañeros, me siento un poco nervioso porque la verdad me he desligado un poquito más del área artística. Yo me he destinado un poquito más hacia el área social, más hacia el área de registro, un poquito más hacia toda esa cuestión de registrar el suceso, de registrar ciertos momentos, ¿no? Bueno, soy egresado de la Facultad de Artes, como licenciado en Artes. Estoy matriculado en 2007, egresé en el 2011 y pues bueno, durante los primeros meses después de mi egreso sí trabajé bastante en el área de las artes, tratar de producir obra y todo lo demás. Cuando me comentaban de poder participar aquí, acepté bastante porque sucedió un problema conmigo de la fotografía digital. Tuve un pequeño percance con mis archivos y todo mi historial, todas mis fotografías, todo mi portafolio, pues simplemente se fue a la basura, ¿no? Lo comento porque no les traigo mucho de arte, y también esta cuestión me ha llevado a ir a explorar otras líneas que quizás cuando yo estaba dentro de la facultad no había podido explorar, ¿no? Por mí mismo, porque desgraciadamente está la experiencia laboral que te hace guiarte hacia otro sentido y no tanto hacia el sentido artístico, ¿no? Bueno, de parte de mis fotos de cuando yo estaba como estudiante aquí es este material que les voy a presentar un poquito. Y pues bueno, ¿no? Son ejercicios de sesiones de desnudo en este caso. Y lo que me interesaba aquí explorar un poco era esa parte de la textura de la piel, que es parte del humano, y toda esa cuestión de las formas, ¿no? que pudieran salir del cuerpo. Es más que nada esa cuestión. Y pues bueno, ¿no? de arte es de lo muy poco que les traigo. Y pues aquí está, ¿no? Y pues bien, como comentaba Isa al principio de la presentación, yo soy un poco más de lo social. En mi experiencia profesional tuve la oportunidad de trabajar para un periódico. Tengo algunas imágenes que les puedo mostrar, y como podrán ver aquí, pues son imágenes de cualquier cosa, ¿no? Desgraciadamente que pues trabajas para una línea que en este caso es representar los sucesos y tener que mostrar las cosas pues que te van pidiendo, ¿no? En este caso, en mi experiencia profesional, pues eso es lo que he llevado, y no sé por qué chilla esto. ¿Me falta batería o algo así? Creo que sí. A la fecha me he dedicado más a toda esta cuestión del trabajo en foto social, en toda esta cuestión ahora sí, de ver la imagen dirigida hacia un cierto público, en este caso hacia un cierto cliente, ¿no?
todas estas fotografías, como les comento, pues son ahora sí que pedidos que la agencia nos hacía, que nos pedían que hiciéramos para representar las notas, ¿no? En este caso. Eso como mi experiencia profesional. Sí es duro salir de una facultad de artes y tratar de hacer arte en donde no te piden que hagas arte, ¿no? Desgraciadamente. En este caso, en mí lo personal, la cuestión de enseñanza de aquí y que yo quería hacer y todo lo que me estaban pidiendo pues era pues dedicarme a realizar o a tener momentos que a mí en lo personal me llenaran, ¿no? Y que a final de cuentas pues eran fotos que se publicaron, que aparecían en el periódico y que era a final de cuentas satisfactorio ver toda esa cuestión, toda esa imagen, todo ese proceso que tú estabas luchando por sacar de tu persona a lo que las demás personas estaban pidiendo, ¿no? En este caso. Y pues bueno, eso es cuestión de mi trabajo. Pues soy un poco más social, esto ya es aquí en Cuernavaca. Y pues, bueno, eso como fotógrafo, ¿no? ¿Qué más traigo por aquí? Y pues bueno, también lo que yo he trabajado un poco es toda esta cuestión de los espacios, ¿no? Para mí, trabajar bastante los espacios con largas exposiciones fotográficas, con hacer rayos de luz, con tratar de tener situado un lugar o un sujeto en un espacio determinado, pues eso es como parte de mi experimentación personal, ¿no? Para mí la pertenencia a un lugar nunca ha sido declarada, entonces para mí todos los lugares tienen algo distinto y siempre esa es la cuestión, ¿no? Que se trata de hacer, al menos en mí en lo personal, tratar de darle al espacio el lugar que ocupa dentro de mi imaginación o dentro de mi punto de vista, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces me gusta los lugares y ponerme ahí, mirarlo un rato y después de todo pues definir qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo estoy viendo para transmitirlo a las demás personas, ¿no? Que a final de cuentas es algo parte de lo que yo estuve trabajando también como, pues ahora sí que como fotoreportero, ¿no? Que era esa cuestión de lo que yo estoy viendo, transmitírtelo a ti para que lo pudieras observar, ¿no? También tú, y tratar de hacer esa correlación entre el espectador y uno como creador, o en este caso como fotógrafo, pues tratar de darte ese sentido del lugar o de ese sentido de la posición en la cual tú te encuentras, ¿no? Al momento de tomar la foto. Y pues eso es básicamente lo que yo hago de trabajo. Y pues es todo. Me parece que no es la participación la más simple ni la más sencilla. Justamente de un egresado de la universidad, de la Facultad de Arte, que se enfrenta a lo pragmático de la vida profesional. Pero bueno, ya hemos escuchado las 4 presentaciones y creo que hemos visto 4 puntos de interés o 4 personalidades diferentes y conforme avanzaron las ponencias hice un sumario análisis muy breve y muy simple, y creo que ahorita es interesante si tienen algunas preguntas a cada uno de los participantes. La maestra Blanca. Maestra Blanca. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero felicitarle por su postura muy honesta al expresar su trabajo. Creo que aun cuando las fronteras entre los géneros son muy delicadas, creo que están representados aquí, ¿no? Lo que es el retrato, lo que es el fotoperiodismo, lo que es también el documental, y creo que todos tocan el paisaje.
el paisaje en cuanto a paisaje construido, creado, y en cuanto a paisaje urbano o paisaje de la sociedad, ¿no? Entonces quería preguntarles, ¿qué opinan sobre la construcción personal del paisaje? Yo, en mi experiencia, creo que justo estamos aquí como por esa construcción de no solo del paisaje, sino de tu personalidad a través de tu obra, o de tú como persona, ¿no? Entonces, creo que sí se ven proyectados los intereses, que en este caso sí hay como mucha vinculación entre los cuatro con ese paisaje construido, natural, urbano, imaginario. Y no sé, o sea, para mí es como muy relevante el tomar en cuenta el lugar donde estoy, porque durante un tiempo estuve como moviéndome mucho, entonces era muy importante para mí como crear una empatía con el lugar, y a partir de esa empatía o como igual también como una cosa de apatía que también podía surgir, a partir de esa relación crear, hacer algo, ¿no? Y desarrollar una pieza de acuerdo a esa relación y ese vínculo que yo tenía con el espacio. Entonces, para mí, justo por eso es como muy importante ahorita hablar del paisaje, porque es como ponerme en un lugar, en una situación, delimitar mi persona a través, o extralimitar mi persona a través de lo que hago, ¿no? Entonces, por eso para mí es como tan importante ahorita hablar sobre este paisaje o la naturaleza. Bueno, en mi caso, sí hay un poco de paisaje que bueno, tiene que ver un poco más con la estética del proyecto que va a desarrollar, como en el caso de las islas. Yo creo que más que en el paisaje, creo que hablaba un poco más en la cuestión del territorio. Ahí sí, el territorio imaginario, justo por lo que comentaba un poco, ¿no? De repente hay cierto espacio que no existe y que tiene que inventarse para decir algo, ¿no? Desde el Macondo de García Márquez hasta la Tierra Media del Señor de los Anillos o Springfield de los Simpsons, ¿no? O sea, nos podemos seguir, y hay un montón de espacios que no existen, pero que justo son inventados para que se narre esa historia, para que ocurra esa historia, y algo que posiblemente nosotros veamos que es muy, no sé, inverosímil de existir en Cuernavaca, puede ocurrir en otro sitio. Entonces, desde ese sentido y desde ese punto de vista, creo que sí me interesa mucho la cuestión del territorio, más allá de hablar de otras cuestiones sociales o económicas, el territorio como escenario en donde va a ocurrir la ficción. A mí me interesa bastante lo que sería el paisaje, y ahora que comentó Reinaldo el territorio, nunca me había pasado por la cabeza ese término. Sin embargo, creo que es la vinculación que llevan los trabajos que he hecho con el entorno donde se desarrolla, es donde me gusta atraparlos. No precisamente puede ser el paisaje, su entorno, su territorio totalmente, pero ahí justamente es donde a mí como que me llama la atención, vincular así la persona, no solo en su espacio, sino en su entorno. Y eso es algo que me mueve bastante. Bueno, pues como vieron en mi trabajo, tengo algunos paisajes urbanos, algunas situaciones de lugares, y pues bueno, a mí lo que sí me conflictúa un poco ahí es de que a final de cuentas sí, el paisaje está representado, no está siendo parte del paisaje, ¿no? Yo creo que esa es una representación a final de cuentas del paisaje, porque desde el punto de vista, desde que tienes tú la necesidad como fotógrafo, la inquietud como ser humano por registrar el lugar o tu entorno, pues estás
llevando ese punto de vista que tú estás teniendo, ¿no? Entonces creo que la cuestión, al menos para mí, del paisaje es un punto muy personal, o un punto de vista muy personal de esa situación, de ese momento, de esa construcción, ¿no? No como el espacio en sí, sino más que nada es como la situación en la cual tú te encuentras, ¿no? Yo creo que para mí el paisaje es eso, ¿no? Una forma de sentir el espacio y una forma de verlo. La variación, la desviación o la transformación más bien de lo que fue el concepto del paisaje como un espacio exterior, un espacio observable, pasó a ser considerado como un territorio que es un espacio en el cual uno está viviéndolo, en el cual uno está participando, a un nuevo espacio que sería el espacio esa de la experiencia directa, en la cual uno construye, es su propio espacio, es su propio paisaje, en la cual su propia vivencia crea su entorno, su paisaje, su espacio. Estamos en ese punto en el cual de haber visto un espacio exterior, considerar que la existencia de un espacio exterior, de haber sido parte activa de ese espacio en el territorio. Ahorita el espacio ya no, el paisaje ya no es algo distante, externo, diferente, en la cual uno esté en un ciclorama actuando. Uno está con sus propias vivencias creando ese momento, el espacio, el paisaje. Pero realmente ella dijo claramente que ella estaba construyendo el espacio, pero viviéndolo, experimentándolo. Eso es lo que ahorita podría ser a lo que yo entiendo de lo que nos expresan la situación, la definición, el concepto de paisaje-espacio en la actualidad. No me toca aportar soluciones o simplificaciones a todo lo que digan, pero hasta ese punto es lo que yo estoy ahorita percibiendo en el análisis de sus participaciones. Me pregunto un poco cómo, pues en esta era en la que ya nadie es fotógrafo o videoasta, sino todos son un poco multidisciplinarios, ¿no? Y como haciendo un lazo con lo que decía Blanca del paisaje y de la construcción, quisiera como ver cómo, Dulce, tú cómo defines esta cosa de ser fotógrafo, ¿no? O ser artista, porque tú estás haciendo paisaje, por lo menos en este proyecto que presentabas en el Parque Chapultepec, de fotografiar lo invisible, ¿no? Entonces al final tú estás presentando fotos de cosas que no vemos, ¿no? Pero no es precisamente una foto, es un proceso fotográfico que en realidad también tiene en medio un proceso químico que es más bien propio de un laboratorio de biología, ¿no? O de análisis químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el fotógrafo se hace fotógrafo, o cómo es que esta obra tú le pones en la ficha técnica de fotografía, ¿no? Sí, justo ahorita es como muy complicado decir yo soy tal, ¿no? Por eso siempre es como importante decir, o como ciertos antecedentes, ¿no? Yo antes igual hacía video y tal, pero creo que aquí lo que es importante no es decir si es foto, si es como no definirlo de acuerdo a una disciplina, sino de acuerdo como a la temática que estás usando sobre lo que quieres desarrollar. Igual es a veces confuso decir esto es instalación, esto es videoinstalación, esto es videoescultura. O sea, como que cada vez vamos cortando y cortando y cortando y cortando más el papel, hasta que, o sea, igual eso es como parte de una expresión visual. Entonces, yo igual mostré otros proyectos porque muchos hablan de la imagen, ¿no? O sea, puede ser la imagen en video,
la imagen del registro de una instalación, pero en este proyecto, que sí tiene la base como fotografía, que son las fotos que tomé en diferentes lugares, pero no me quedaba como muy completa la idea de trabajar sobre lo invisible solo con esas fotografías. Entonces como que empecé a trabajarlo desde otra manera, y al final es una imagen híbrida, ¿no? Es como, sí son dos procesos, bueno, el otro parece un proceso fotográfico, y la otra es fotografía digital, ¿no? Entonces como que se mezcla la creación de imágenes más que de fotografías como tal, ¿no? Y esa síntesis en una misma imagen de algo muy pequeñito, minúsculo, que puedes ver solo con este proceso, y algo muy grande, ¿no? Porque mis tomas, la mayoría son muy abiertas, como en una imagen puedes sintetizar esos dos como puntos, ¿no? Y uno chiquitito, que también se expande y cubre toda la fotografía, pero que es más bien una síntesis en una imagen, no es como tal fotografía. Y aparte ahorita es como complicado en fotografía contemporánea definir, ¿no?, qué es real, qué es... O sea, como que la fotografía se está saliendo desde hace ya un tiempo de dejar esa parte documental y esa parte como de verdad, con nuevos procesos, ¿no?, con nuevos como formas de crear fotografía. Y bueno, eso, no sé si... Una de las nuevas tecnologías, de las hibridaciones, evidentemente nos interrogan a todos para tratar de entender dónde se sitúa la fotografía, la imagen, las artes plásticas, etc. A mí me parece que, bueno, es interesante la reflexión de Dulce en cuanto a decir de que el tema, el sujeto, de lo que trata es por encima de cualquier clasificación o disciplina. Eso es también algo muy actual y muy contemporáneo. Ya no somos, ya los jóvenes creadores ya no pertenecen a una disciplina. Comparten una reflexión sobre un sujeto, un tema. Podríamos decir que en cuanto a forma, siempre hubo representación, hubo imagen intelectual, hubo imagen sensible estética, hubo imagen simbólica, hubo en el realismo o en la imagen como representación, hubo también un esfuerzo, o digamos, se transformó en abstracción en un momento dado, pero podemos decir que pertenece al mismo campo de la forma. En cuanto al sujeto, el sujeto se ha distanciado de la forma a partir de los surrealistas, podríamos decir. Hay una pregunta sobre lo incongruente de algunas formas con algunos sujetos. Y en cuanto a materia, la materia podría ser la parte más sensible de lo que nos toca a los artistas plásticos con la cual estamos trabajando. La parte material, y esta parte material no pertenece forzosamente, no pertenece exclusivamente a una u otra disciplina o sujeto o tema. Es decir, ese trípode, ese tripié de tres conceptos, creo que son, para mí, puntos de reflexión que hay que estar tratando de abordar, para hacerlo sencillo, de abordar como joven creador, como creador. Estamos entre el tema, entre qué decir, entre dónde decirlo, en qué forma decirlo y con qué decirlo. Esas serían las preguntas que uno siempre se hace y espero que seamos lo suficientemente claros para los jóvenes estudiantes para que avancen en su manera en sus estudios
y empiecen a considerar que los productores de imágenes en día están frente a esos problemas. Que la fotografía sea un registro, que tenga que ver con una verdad, que tenga que ver con una realidad, que sea una construcción. Evidentemente, esos son problemas que ya se han, digamos, subsanados. La función, la utilidad de la imagen fotográfica, ese es un problema que ya se ha resuelto desde los años, digamos, que quieren 70, con Fontcuberta, con Suter, en la cual plantean el hecho de que la fotografía no es más que el documento de lo que desea mostrar el fotógrafo. No es ningún documento comprobatorio de una realidad, es una imagen subjetiva del entorno del fotógrafo, que nos muestra en su fotografía el momento durante el cual está tomando la fotografía, únicamente. Y es grato saber que los jóvenes creadores tienen muy consciente esa distancia.